bueno, a lo largo de los evangelios vemos cómo Jesús nuestro Señor no solo enseñaba con autoridad, sino que también se movía a compasión por las multitudes, por los enfermos, por los afligidos, por los pecadores y por todos aquellos que necesitaban esperanza. Su compasión no fue solo un sentimiento, sino una acción que sanó, restauró y también perdonó, pero sobre todo salvó. Esta noche vamos a reflexionar en cómo el corazón compasivo de Cristo revela el amor de Dios hacia la humanidad y cómo ese mismo amor debe reflejarse en nuestras vidas como seguidores de Cristo. Y bueno, ese es nuestro deseo, que este estudio nos motive a mirar a nuestro prójimo con los ojos de Cristo y también a actuar con misericordia, con gracia y con servicio. A medida que un cristiano crece y madura, debe adquirir constantemente la mente de Cristo. Ese es un hecho, lo sabemos. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 16. 1 Corintios capítulo 2 versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y saben, amados hermanos y amigos, esto es cierto. Esto es muy cierto para los apóstoles, pero en un sentido secundario, todo el pueblo de Dios está siendo transformado por la renovación de su mente, a través de la influencia sanitizante del ejemplo de nuestro Señor Jesús, así como de la enseñanza de las Escrituras. Además, leemos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que cuanto más cultivemos la mente de Cristo, más cambiará nuestra visión, más como Jesús será nuestra visión. Cuando hablamos de la visión de Jesús, nos referimos a la perspectiva espiritual. Nuestro Señor Jesús describió el fracaso moral y doctrinal de los fariseos cuando los llamó ciegos, guías de ciegos en Mateo capítulo 15 y versículo 14. Pero también nuestro Señor Jesús explica que sus discapacidades visuales lo llevó a enseñar en parábolas. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 13 y veamos los versículos 13 al 15. Mateo capítulo 13, versículos 13 al 15, donde encontramos las siguientes palabras. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Luego Jesús, nuestro Señor, contrasta la visión de sus discípulos con la de los fariseos en Mateo capítulo 13 y versículos 16 al 17. Versículos 16 al 17, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. En otra ocasión, en Lucas capítulo 10, versículo 21, en el relato del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 21, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo,
Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y así, amados hermanos y amigos, a medida que desarrollemos la mente de Cristo, nuestra visión comenzará a cambiar. Lo que una vez nos cautivó, ya no lo hará. Cuando reconocemos el peligro de los anzuelos de Satanás, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, según 1 de Juan 2:16, comienzan a perder el control sobre nosotros. Mientras tanto, nuestra visión espiritual se enfoca y vemos lo que nunca antes habíamos notado. Algunas vistas ahora superan cualquier belleza vista hasta ahora. La bondad y la paciencia de Dios, su providencia y protección, el espíritu desinteresado y sacrificado de Jesús, el incomparable consuelo y poder de la oración, la comunión de los fieles, la belleza de la santidad, la gozosa confianza que se encuentra al adorar en espíritu y en verdad, como nos lo enseña nuestro Señor en Juan 4:24, y la elocuencia, relevancia y seguridad de las Sagradas Escrituras. Entonces, a medida que nuestra visión se vuelve más como la del Maestro, también vemos más cosas desagradables. Así es, también vemos más cosas desagradables. El hombre sabio escribió en Eclesiastés capítulo 1 y versículo 18, Eclesiastés capítulo 1, versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, escuchen lo que dice el hombre sabio, añade dolor. Vemos la oscura fealdad de nuestros pecados. Odiamos nuestros pasos en falso. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en Romanos capítulo 6, versículo 21. Romanos capítulo 6, versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y vemos al diablo y su influencia. Por eso Pedro nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Vemos los horrores del infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 13, versículo 42 y capítulo 8, versículo 12. Pero también vemos el daño hecho en la división y el disenso. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 10 al 13. Pero bien, exploremos más a fondo hoy lo que significa mirar a través de los ojos de Jesús con las palabras de Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amados, cuando leemos esta escritura, el Espíritu nos enseña, número 1, cómo mirar a las personas. Número 2, cómo sentirnos cuando miramos a las personas. Y número 3, qué hacer cuando nos sentimos así. Mientras las masas veían rostros, veían brazos y pies, nuestro Señor Jesús vio algo más. Los discípulos pueden haber estado pensando, mira a toda la gente,
Eres una celebridad. Nuestro movimiento va a lugares. Y saben, muchos predicadores de hoy están enfocados en lo que pueden obtener de la multitud, no de su salvación. Y ese no fue el caso de Jesús. Él vio lo que podía hacer por la multitud, no lo que podía obtener de ellos. Cuando Jesús vio la multitud, miró más allá de la superficie. Miró más allá de la superficie. La Biblia dice en Juan capítulo 2 y versículo 25, Juan capítulo 2, versículo 25, Él sabía lo que había en el hombre. La vista era a veces abrumadora. De hecho, leemos en Lucas capítulo 19 y versículo 41, Lucas capítulo 19, versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Mientras otros veían el templo, los edificios, las casas y los cuerpos, Jesús miraba los corazones. Y ¿saben qué refrescante en un mundo donde incluso las personas religiosas pueden ser indiferentes hacia sus semejantes? Muchas personas caminan con lentes para no ser molestados por las dificultades de los demás. ¿Qué pudo ver Jesús que nadie más pudo? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El comentarista bíblico McLaren dice de Jesús que Jesús vio una multitud agotada, una multitud cansada y descontrolada, y la vista le hiere los ojos y le hiere el corazón. Mike Criswell escribe en su comentario Contender por la Fe que la palabra cansado o agobiado significa literalmente haber sido desollado o tener la piel desgarrada. Esta condición podría ser el resultado de ovejas dispersas por senderos y rocas afiladas o de ser destrozadas por las fieras. Además, Criswell agrega que la palabra dispersa significa estar echados y postrados en el suelo, indefensos y exhaustos por las heridas mortales. Es una palabra que se usa para referirse a los cadáveres que yacen en el suelo. Israel tenía pastores espirituales, pero estaban ausentes, sin permiso. Seguramente Jesús, nuestro Señor, pensó en la amarga acusación del profeta en Ezequiel capítulo 34, versículos 2 al 6 y el versículo 10. Veamos lo que dice la acusación del profeta en Ezequiel capítulo 34, versículos 2 al 6 y el versículo 10. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes,
y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Y saben, esto trae luz a la súplica de Jesús a Pedro de: pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. En Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Y la importancia de un liderazgo sólido, de un liderazgo solidario. No leemos nada aquí de los discípulos siendo movidos por la compasión. Solo Jesús. La visión de Jesús fue una función de la profundidad de su conocimiento combinado con su tierno corazón. Y es una verdad, nosotros vemos lo que hay en la superficie. No queremos que nos molesten. Tenemos nuestros propios problemas, algunos dicen. Jesús nos enseña a mirar más de cerca las cargas físicas y espirituales del hombre. Y el hombre puede. Incluso los hombres mundanos ven debajo de la superficie. El difunto John Daniel Jones habla de Jerjes, revisando a sus tropas antes de que cruzaran el Esponto para invadir Grecia. Mientras ellos marchaban en regimientos y batallones aparentemente interminables, el primer sentimiento del monarca fue uno de creciente orgullo. En estos innumerables miles de soldados, vio la evidencia y la expresión de un poder inconmensurable. Entonces, otro sentimiento se apoderó de él. Recordó que de todas estas multitudes, dentro de 100 años, no quedaría ni uno. Y Jerjes en su trono estalló en lágrimas. Había visto a sus multitudes no solo en la pompa de su poder, sino como presa de la muerte. Nuestro Señor Jesús pregunta: ¿ves lo que yo veo? En una multitud de cualquier tamaño, algunos soportan dificultades domésticas, abuso físico, abuso verbal, abandono. Algunos enfrentan desempleo y crisis financieras. Otros padecen una enfermedad terminal. Otros lloran por los recién fallecidos. Aún otros están al borde de la muerte. Amados, piénsenlo. Todos somos terminales. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28 declara lo siguiente. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cuando Jesús sanó al ciego en Betsaida, le preguntó si veía algo. Leemos en el relato del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 24. Marcos, capítulo 8, versículo 24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Podía ver formas moviéndose, pero las vio como árboles, no como hombres. Versículo 25. Luego
le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Lo que sucedió aquí físicamente es lo que debe sucedernos espiritualmente. Vemos a las personas como poco más que seres móviles con forma de árbol. Vemos robots en carne humana. Interactuamos con ellos solo para satisfacer nuestras necesidades y deseos terrenales. Intercambiamos cortesías vacías y seguimos adelante. Pero no Jesús. Jesús simpatizó y empatizó incluso con las masas reunidas. Sintió el dolor de los demás. Se permitió cargar con la difícil situación de quienes lo rodeaban. Jesús vio lo que realmente había allí. Sabía las necesidades. Él conocía las heridas, conocía el vacío, conocía las deficiencias. Él conocía el pecado, conocía su culpa reprimida, conocía las máscaras, el encubrimiento. Y saben, en muchas ocasiones nosotros vemos solamente lo negativo, las faltas, pero no las necesidades. Nuestro Señor Jesús lo sabe todavía. Él conoce tus luchas, tu dolor. Jesús es descrito en Isaías 53 y versículo 3 como varón de dolores, experimentado en quebranto. Como dijo el hombre sabio, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Jesús se preocupó, Jesús se preocupa y se preocupará. Mateo capítulo 9, versículo 36 nos dice lo siguiente, Mateo 9, 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Permítanme por favor preguntarles, ¿tienen ustedes como Jesús compasión? La compasión es una preocupación profunda y sincera. La palabra griega compasión significa literalmente sufrir con otro e indica algo que sientes en tu interior. Y saben, creo que esta palabra compasión muchos la desconocen, incluso cristianos. Hombres y mujeres clamarían por misericordia. Jesús respondió en misericordia. ¿Y por qué? Bueno, Jesús respondió con misericordia porque se preocupaba por la salud y el bienestar físico de las personas. Veamos lo que dice el relato del Evangelio de Mateo, capítulo 14 y versículo 14. Mateo, capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Un capítulo adelante, aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 32. Jesús dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Además, Jesús respondió a los 2 ciegos que suplicaban misericordia y sanidad en Mateo capítulo 20, versículo 34. Mateo capítulo 20, versículo 34. Entonces Jesús, compadecido,
les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Marcos capítulo 1, versículo 41. Marcos capítulo 1, versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó al leproso. Y le dijo: quiero, sé limpio. Marcos capítulo 5, versículo 19. Marcos capítulo 5, versículo 19. Jesús dijo al hombre poseído por el demonio: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Claramente, amados hermanos, vemos cómo Jesús mostró misericordia a muchas personas, incluido a la viuda de Naín, que perdió a su único hijo. En Lucas capítulo 7, versículos 13 al 15 podemos leerlo. Lucas capítulo 7, versículos 13 al 15. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Pero amados, no se pierdan esto. Dios espera que seamos misericordiosos. Y en el fondo lo sabemos. Pero podemos dejar que esa idea se deslice a favor de otros asuntos religiosos. Recordemos que la misericordia es un asunto de mayor peso. En forma de nota, Mateo capítulo 23, versículo 33. Claramente vemos cómo también Jesús enseñó en Mateo 5, 7, Mateo capítulo 5, versículo 7, que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el Espíritu dice más claramente en Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. No podemos darnos el lujo de perder esta responsabilidad. Las consecuencias son demasiado grandes. Jesús llevó este punto a casa en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 28. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 28. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido. Haz esto y vivirás. Se pudo haber quedado ahí mismo, pero el abogado vio el lío en el que esto lo metió y buscó una salida. Quizás Jesús sabía que esta sería la respuesta del abogado. Y bueno, no es quizás, Jesús sabía claramente que esta sería la respuesta del abogado. Lucas capítulo 10, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús:
¿Y quién es mi prójimo? Saben, Jesús no estaba dispuesto a ofrecer una escapatoria sin excepciones. Esta pregunta, por supuesto, lleva a una de las más notables de las parábolas de Jesús. Aquí mismo en Lucas capítulo 10, observen los versículos 30 y 31 conmigo. Lucas capítulo 10, versículos 30 y 31. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y según McGarvey, este es un viaje notoriamente peligroso al que Jerónimo se refirió como el camino sangriento. La escritura continúa diciendo: y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. El sacerdote, amados hermanos y amigos, era un judío religioso respetado, diligente en sus deberes sacerdotales, pero no miró a la víctima medio muerta como Jesús. En cambio, ¿qué sucedió? Pasó por el otro lado. La audiencia de Jesús pensó que el alivio llegaría cuando escucharan del siguiente transeúnte. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Aquí hay otro hombre religioso, un judío respetado, pero él también miró al tipo desesperado y pasó de largo. ¿Ahora qué? Es la pregunta. Seguramente la multitud judía hizo una mueca cuando escucharon mencionar al siguiente personaje. Habrían gruñido: este hombre no ayudará a nadie. Versículos 33 al 35. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amados, qué tan hermoso es eso. Ahora la línea final, aquí en Lucas capítulo 10, versículos 36 y 37. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y bien, mis amados hermanos y amigos, para concluir, nuestro texto que destaca la compasión de Cristo motiva al cristiano a ir más allá de sí mismo, para mirar más profundamente a las masas que lo rodean, simpatizando, empatizando con su prójimo. Si usted no es cristiano, comprenda que Jesús conoce sus problemas y siente su dolor. El Señor quiere ser su pastor. Usted necesita su ayuda y cuidado.
Él anhela tomarle en sus brazos, en su redil. ¿Por qué no venir a Jesús hoy?